tengan cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con el último tema, el arrepentimiento, página 39 de nuestro libro Siguiendo las huellas de Cristo. Bueno, el arrepentimiento, los buenos y los malos. ¿Cuál es el pensamiento que muchas personas alejadas de Dios tienen siempre presente? Bueno, en Sabiduría nos da esta cita bíblica donde dice: por casualidad hemos nacido y una vez muertos, será como si nunca hubiéramos existido. La respiración de nuestra nariz es como humo y el pensamiento una chispa que nace del latido de nuestro corazón. Vengan pues y gocemos de los bienes verdaderos. Usemos las criaturas con la pasión de la juventud. Una persona que está lejos de Dios va a tener una mentalidad del cual solamente va a buscar el placer física, va a querer obtener pensando siempre en las cosas materiales, las riquezas de este mundo. Una persona que tiene mal pensamiento va a tratar de vivir y hacer con su vida como si no existiera otra más. En la actualidad, eso es lo que ocurre. Hay muchas personas que, distanciados de Dios, tienden a vivir su vida locuramente, ¿sí? Exponiendo su cuerpo, exponiendo incluso su alma. Es irónico porque mucha gente en la actualidad que se preocupa por un estatus social, que se preocupa por tener relaciones humanas con las personas, con ciertas categorías, personas que prefieren quedar bien con las demás, exponiéndose incluso sus gustos, exponiendo su forma de pensar, exponiendo sus valores, incluso hasta sus creencias hacia la vida cristiana. Nosotros tenemos que ir discerniendo, ¿sí?, el tipo de mentalidad o pensamientos que uno va teniendo. La vida cristiana o la vida espiritual, la palabra de Dios nos ayuda a ir transformándonos, a ir puliéndonos. Una persona que está lejos de Dios, ¿sí?, solo va a buscar obtener su propio beneficio. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de beneficio estamos buscando en la actualidad? ¿Es un beneficio espiritual? ¿Un beneficio material? ¿Un beneficio en el cual quitamos quizá a Dios de nuestra vida, lo hacemos a un lado? Nosotros, cristianos, todo católico está invitado a vivir una vida diferente. Ciertamente hay muchas tentaciones en nuestro recorrido en esta vida. Se nos van a presentar cosas interesantes, cosas que nos van a llamar la atención, cosas que tal vez se van a beneficiar por una situación en particular que tengamos. Y es muy tentador, ¿sí? Nosotros que tratamos de llevar a cabo la vida, la palabra de Dios en nuestra vida, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir dejando cosas, ¿sí?, que quedan en segundo plano. Empezamos a quitar cosas donde el beneficio es para uno mismo y llega a ser egoísta. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta a los demás. No tomamos en cuenta a veces hasta nuestra propia familia y quitamos a Dios de en medio. Todo cristiano, sí, todo católico que va a misa, que reza el rosario, tiene que tener
en mente que la palabra de Dios tiene que ir transformando la vida de cada uno. Y eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque regularmente queremos pertenecer a un grupo donde en ese grupo muchas veces se quita la presencia de Dios, ¿sí? En el versículo 22 dice, pobres tontos, ignoran los secretos de Dios. ¿Cuánta gente, sí? Incluso hasta lo vemos en nuestra propia familia, cuántas personas prefieren 1000 veces estar alejados de Dios y hacer y deshacer tantas cosas, ¿sí? Llevar una vida sin la presencia de Dios, ¿sí? Se siente contento, se siente seguro de lo que ha logrado obtener, ¿sí? Hasta se siente orgulloso de considerarse hijo de Dios, ¿sí? Pero cuando todo está estable, todo está bien, quitamos a Dios y lo hacemos a un lado. Entonces, no saben que el hombre es distinto de la bestia. La persona que quiere llevar una vida fácil, de placer, donde se dejan llevar por los vicios, el alcohol, las drogas, una vida sexual pues sin límites, sí, sin respetar su cuerpo, sin respetar a los de los demás, pues piensan que se va a acabar, la vida se va a acabar, ellos se van a acabar, todo se va a acabar. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de las personas en la actualidad? Que hay que disfrutar todos los placeres que se nos vengan mientras llega nuestra hora, ¿sí? Y qué tonto, sí, es tener esa mentalidad. Y es una mentalidad que muchas personas, sí, lo tienen, lamentablemente, a veces incluso en la familia. Uno mientras tenga salud, tenga dinero, tenga un estatus social, sí, representable, mientras tenga personas, sí, que le proporcionan su ego alto o le proporciona la atención que necesita, todo bien, ¿sí? Entonces, en la página 40 nos dice, este segundo capítulo del libro de sabiduría nos representa una fotografía de la manera de pensar y vivir de tanta gente. Piensan que todo se va a acabar en este mundo, por eso se dedican a tomar, divertirse, a gozar la vida según ellos. Y por mientras los años pasan, piensan ser libres pensadores, gente evolucionada, cuando al contrario viven en la más grande ignorancia y el más grande error. Con todos los cambios que se están viendo en la actualidad, la distorsión en el cuerpo, las ideologías, eh, las diversas formas de pensar, las leyes, ¿no? Es irónico y vamos dándonos cuenta la forma de pensar de ellos, que para ellos el poner una ley que establezca el derecho de elegir lo que uno quiera hacer es tener una libertad, es seguir evolucionando, cuando realmente, pues para nosotros no es así, ¿sí? Porque Dios ha establecido ciertas reglas o leyes por naturaleza, por lo cual nosotros no podemos modificar. Para esas personas, el tener una religión, el seguir una religión son para tontos, ¿sí? Dice, tienen tiempo que perder y no saben aprovechar de la vida, y para ponerlos a prueba los persiguen. Vamos a ver si Dios existe y los ayuda de veras. Pero Dios espera, llegará su hora. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es cada mañana, antes de dormir, ¿sí? ¿Cuál es el
tipo de pensamiento, tipo de acciones que yo realicé durante el día. La palabra de Dios o el estar dentro, sí, el hacer válido nuestra fe por medio de nuestras acciones, tiene que ir cambiando y transformando nuestra vida. Ciertamente hay ideas muy arraigadas que podemos llegar a tener referente a nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras creencias. La palabra de Dios por eso es muy importante. Por eso nosotros tenemos que aprovechar cada vez que escuchamos el Evangelio, cada vez que vamos a misa, pues tratar de comprender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando uno falla, ¿sí?, tiene la oportunidad, ¿sí?, de obtener nuevamente el perdón de Dios. En Sabiduría capítulo 3, versículo 1, 12, les dice: la felicidad de los buenos, las almas de los justos están en las manos de Dios, donde no los alcanzará ningún tormento. Con la muerte, la verdad descubre su rostro, termina el tiempo de prueba y empieza la realidad. Los justos gozan de la paz, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener presente la vida de un verdadero cristiano. Tiene que ir a la mano de Dios, dejándolo todo en sus manos, nuestra vida. La preocupación que nosotros tenemos que empezar a tener es la salvación de nuestra alma, es estar en gracia de Dios. Y la verdad es que el que sufre por el Evangelio, el que sufre por perseverar en la fe, por no avergonzarse, ¿sí?, de su fe, pues al último encuentra la paz, ¿sí? Está con Dios y Dios le da su recompensa. Entonces el justo se presentará sin miedo, de pie, frente a los que han hecho sufrir, frente a los que lo han hecho sufrir y que se burlaron de sus penas. Al verlo, comenzarán a temblar de miedo, asombrados por su salvación inesperada. Una persona que lucha constantemente en su vida cotidiana, una persona que se esmera por reconocer sus errores y tratar de cambiarlas y transformarlas, el que lucha y se esmera, pues esa persona morirá en gracia de Dios. Yo me acuerdo que una persona pues cercana de mi familia, una persona que decía que no era necesario tener una religión, que no era necesario, ¿sí?, depositar nuestra fe en Dios. Esta persona se sentía de alguna manera, ¿no?, seguro de su propia vida. Lamentablemente toda su vida, sí, estuvo alejado de Dios, no iba a misa, ¿sí? Dios siempre le daba una oportunidad de vivir, una oportunidad de acercarse a Él, de transformar su vida. Pero ¿qué pasó? Que así siguió su vida sin la presencia de Dios. Se sentía seguro por el dinero, satisfecho por el logro obtenido en la sociedad. Tenía prácticamente pues seguro su vida en cuestiones materiales. Pero ya cuando llegó la enfermedad, ¿sí?, aún quiso evadir a Dios. A pesar de su enfermedad, quiso orillar a Dios, pero ya no podía. ¿Por qué? Porque en él surgía, mientras la enfermedad seguía, ya empezaba a cuestionarse si Dios estaba con él, si Dios lo escuchaba. Pues lamentablemente uno no sabe en qué momento Dios llama. Y bueno, pues solo nos queda a nosotros seguir orando y rezando por nuestros familiares.
Pero qué tristeza, la verdad, si miramos a nuestro alrededor, si tan solo le preguntamos a alguien de la familia el motivo por la cual no sigue el camino de la fe, el camino de Dios. Nosotros tenemos que empezar, ¿sí?, a dar testimonio de esta vida que Dios nos da a través de su palabra. Para todo llega el momento de la verdad. Los justos y los pecadores ya están los unos frente a los otros. A ver quién tuvo la razón. Los pecadores tiemblan de miedo y empiezan a llorar lágrimas de inútil arrepentimiento. Y ya es demasiado tarde. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿Qué provecho sacamos de la riqueza y vanidad? Todo pasó rápidamente. Y sí, realmente en un momento podemos estar aspirando cosas del mundo. Podemos estar, sí, estando en círculos en la sociedad donde Dios no está presente. Pero a cada uno le va a llegar el momento, ¿sí?, en que van a reconocer la presencia de Dios, donde van a darse cuenta, ¿sí?, de que la idea que se tenía es completamente diferente, porque Dios existe, ¿sí? Los justos, en cambio, viven por siempre, gozando del premio por sus buenas obras. La vida pasa rápidamente para cada uno de nosotros. Si nos acordamos de un par de años atrás, nosotros podemos darnos cuenta, ¿no?, de la juventud, de la fuerza, de la valentía, ¿sí?, de tantos sueños, proyectos que teníamos. Pero si volvemos al presente, nos damos cuenta que el tiempo pasó prácticamente rápido. Y nosotros entonces tenemos, sí, que tener en cuenta que esta vida no se tiene que tomar en juego, no se tiene que ver como un juego. Dios existe, Dios no es un juego. Nuestra vida tiene que ser cada vez pulida, transformada, poco a poco, a partir de la palabra de Dios. Por eso no podemos dejar de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. No basta solamente ir a misa y escuchar, porque muchas veces no se escucha, muchas veces solamente se oye, porque en ese transcurso en que termina la Santa Misa, nos olvidamos de la enseñanza de la palabra de Dios que nos invita a vivir en ese momento. Pero nuestra forma de ser sigue siendo la misma. Nos seguimos enojando por todo y con todos. Seguimos tratando a las personas de la misma manera. Tenemos incluso hasta los mismos pensamientos, ¿sí? Y no dejamos a veces que la palabra de Dios vaya tocando fondo en nuestra alma. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer un examen de conciencia. Muchas veces cuando se va a la confesión no se hace el examen de conciencia. A veces ni siquiera sabemos si lo que realmente hicimos es un pecado o no. Nosotros mismos, ¿sí?, lo dominamos, lo autodominamos, o nosotros mismos, sí, lo damos por hecho que es un pecado, cuando muchas veces no es así. Nosotros no sabemos que ciertas acciones, ciertas conductas no es un pecado cuando realmente lo es. Para poder reflexionar sobre nuestra situación como pecadores, vamos a meditar algo de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 21, que representa una lista de los principales pecados. Pecados relacionados con el sexo.
adulterio, que consiste en tener relaciones fuera del matrimonio cuando por lo menos uno de los dos es casado. Una persona que está lejos de Dios llega a ver este tipo de acciones o de conductas como algo normal. De hecho, hay muchas acciones que lo vemos como normal, no lo vemos como algo que ha ofendido a Dios, como algo que va en contra de nuestra pureza, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ir reflexionando. Si vamos afuera del pueblo o en nuestra calle, vemos a tanta gente, pero no sabemos cuántos de ellos se van a salvar. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros, sí, para hacer conciencia de Muy este tipo de acomodan. conductas? También lo vemos, ¿no? A veces Como las películas, la televisión, las novelas, los cuentos, ¿sí? Incitan a realizar ese tipo de acciones. Nosotros tenemos que ayudar a las personas que nos rodean para que este tipo de cosas no lo vean como algo bueno, sino que realmente se den cuenta que va en contra, sí, de lo que Dios nos pide. Entonces tenemos que ir haciendo un examen, examinar, reflexionar sobre este tipo de acciones. La homosexualidad y lesbianismo consiste en tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, hombre con hombre o mujer con mujer, ¿sí? Esto es un pecado. Nosotros tenemos, mire, la sociedad en la actualidad lo que está haciendo es que todo se esté, entre comillas, normalizando, verse como algo normal, como algo natural. Quieren naturalizar ciertas acciones. ¿Por qué? Porque solamente se busca el placer. El hombre es egoísta, quita a Dios de su presencia. Bestialidad consiste en tener relaciones con animales. Imagínense, desde el tiempo de San Pablo, ¿sí? Ya había ciertos, ¿cómo se les puede decir? Acciones en el cual ya se veía este tipo de cosas. Entonces uno puede decir, ay, pues eso no es cierto, o eso puede ser un mito, puede ser una leyenda. Por algo está mencionándolo San Pablo. La masturbación, que consiste en provocarse uno mismo la satisfacción sexual. Pensamientos y deseos impuros. Consiste en pensar y desear cosas pecaminosas relacionadas con el sexo. Provocaciones. Las provocaciones, que son palabras, conversaciones, vestimenta y gestos indecentes, literatura, películas y espectáculos con fondo erótico. Ahí estamos expuestos todos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos. ¿Por qué? Porque a veces el lenguaje que se utiliza es un lenguaje con doble sentido que va referido a este punto. Las vestimentas, ¿sí? Las películas, por ejemplo, ¿sí? Donde ya traen ciertas ideologías que se trata de enseñar a los niños, ¿sí? Espectáculos con fondo erótico, los tipos de bailes, ¿no? La música, ¿sí? Que lleva a provocar pensamientos de este tipo. Culto de los ídolos. Sabemos que un ídolo es un dios falso. Todo lo que uno pone al mismo nivel de Dios es un ídolo.
no solamente ya es nombrar, no sé, una figura y verlo como un Dios, no. En la actualidad podemos identificar varios ídolos. Aquel que estamos poniendo en primer lugar, quitando a Dios. Por ejemplo, el licor, el dinero, ¿sí? El estar todo el tiempo dándole más énfasis, el trabajar para obtener y obtener y obtener, y se olvidan de Dios. El poder, los honores, ¿sí? Etcétera. El prestigio, ¿no? Que uno busca en la comunidad, en el pueblo, en la ciudad. ¿Tú piensas que una imagen es Dios o tiene el poder de Dios? Entonces, para ti, una imagen es un ídolo. Esto no quiere decir que hay que tener imágenes. Hay que tenerlas, pero solo como objetos de veneración para acordarnos de Dios, de la Virgen y los santos. Hay que respetarlos, pero solo Dios tiene el poder. También nosotros, sí, podemos ver como un ídolo, incluso hasta una imagen de algún santo. Se me viene a la mente, por ejemplo, el santo de San Judas Tadeo, ¿no? Que es venerado, pero muchos tienen esa idea de que San Judas Tadeo tiene el poder, ¿sí? Entonces, unos equivocadamente, ¿sí? Se van a dar cultos a los ídolos, ¿sí? Porque quitan a Dios de su presencia, quitan a Dios como nuestro centro de vida y lo hacen a un lado. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, yo como persona en la actualidad, ¿tengo un ídolo? ¿Llego a ver a alguien como un ídolo o a algo que pongo en primer lugar y quito a Dios? Y esta pregunta creo que es muy buena hacerla para todos los servidores, todos los que están dando un servicio en la iglesia, todos los que van a misa, todos los que pues rezan el rosario, todos los que se dedican, ¿sí? A servir a Dios de alguna u otra manera. Supersticiones. Consiste en atribuir poderes especiales a palabras, ritos y objetos sin que lo tengan. Los supersticiosos desconfían de la presencia providente de Dios y atribuyen a un poder a algunas acciones o algunas realidades. Sí, por ejemplo, el martes 13, el sentarse en una mesa de 13 personas, etc. Del mismo modo, algunos piensan que el aceite de la lámpara del Santísimo cura enfermedades, y no es cierto. Otros piensan que la llave del sagrario sirve para que los niños que no pueden hablar consigan el habla, poniéndose la llave en la boca. Superstición y brujería andan de la mano. Por ejemplo, el bautismo, ¿no? El agua bendita. Está bien tener fe, pero muchos ponen o le proporcionan cierto poder, ¿sí? Incluso el agua bendita me va a sanar. No es Dios por medio, ¿sí? Del agua bendita, va a realizar su voluntad. Hay cosas que yo me he dado cuenta que como católicos seguimos teniendo ciertas supersticiones. Nosotros tenemos que ir identificando esas supersticiones que todavía nosotros tenemos arraigado en nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo he visto personas muy católicas, muy fervorosas, o a una embarazada, ¿no? Le ponen ahí, creo que en un seguro. ¿Quién sabe por qué le ponen un seguro? Yo la verdad desconozco, pero hay cosas pequeñas que nosotros todavía
¿sí? Creemos, le damos un cierto poder, ¿sí? Como católicos, imagínense. Yo escuchaba personas que decían, si tú te sientas en la esquina, no te vas a casar, o no sé, te vas a quedar soltera toda tu vida. Entonces, o por ejemplo, ¿no? A un bebé que el mal de ojo, ¿no? Hay que poner una pulserita por si le dan las miraditas y el mal de ojo al bebé. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir reflexionando, quitando, ¿sí? Eh, Ahorita en el fin de semana escuchaba a una de las hermanas que precisamente es una superstición. No recuerdo en sí qué es cuál era el comentario, sí, ya se me olvidó, pero estaba dando a conocer una superstición. Entonces, sí, esas pequeñas cosas tenemos que ir reflexionando. Sí, recuerden, una superstición consiste en atribuir poderes especiales a palabras, sí, ritos y objetos sin que lo tengan, ¿sí? Como el ajo, ¿sí? Que si lo pones esto en la puerta o abajo de la cama, que no te va a pasar nada, etcétera, etcétera. Los odios. El odio consiste en desear el mal a la gente por alguna ofensa recibida. Nosotros tenemos que identificar cuáles son las palabras que decimos cuando nos encontramos enojados o molestos, porque muchas veces sin darse cuenta llevamos o damos a conocer palabras, ¿sí? Donde van atribuyéndole ciertos sentimientos negativos, incluso el deseo, un deseo mal a la persona. Si no perdonas, Dios no te va a perdonar. Mateo 6, 14 al 15. No importa qué tipo de ofensa hayas recibido. Aunque hayan matado a tu papá, tienes que perdonar. De otra manera, Dios no te va a perdonar a ti. Es difícil a veces sanar las heridas de nuestra persona, el recordar ciertas carencias que vivimos, ¿sí? Por parte principalmente por nuestros papás, la falta de amor, la falta de cariño, la falta de atención, ¿sí? El que te hayan humillado por ciertas carencias, por no tener lo que la otra persona tiene. O sea, son cosas que uno tiene que ir examinando la vida, su vida, y ver si realmente hay sentimientos de odio. ¿Cómo se da cuenta uno o cómo te puedes dar cuenta de que existe cierto sentimiento en tu interior? Pues fácil, puedes identificar primeramente la forma en que miras a la persona cuando hay una situación, alguna palabra, algún gesto, alguna acción, ¿sí? Que inmediatamente te provoque a ti un cambio de expresión, ¿sí? Te cambia la emoción de la alegría, de la paz, a molestia, a enojo. ¿Cómo identificas? Aparte de la forma de mirar, el tono de voz. Inmediatamente, ¿cuál es el tono de voz que frecuentemente utilizas con cierta persona? El tono de voz y las palabras que diriges. Muchas veces son palabras hirientes. Nosotros lastimamos a veces sin darnos cuenta, porque estamos tan concentrados en nuestro pensar, en nuestro sentimiento, en nuestra emoción, que no cuidamos las palabras que estamos diciendo. Las palabras muchas veces van cargadas de enojo, de molestia, de coraje.
Si nosotros no captamos ese momento, ¿sí? Créanme, ese sentimiento se queda en el interior de la persona. Las palabras son una forma de expulsar lo que ya hay dentro de nosotros. Si nosotros no lo trabajamos, ese sentimiento se vuelve cada vez más fuerte. Si tratamos de evadirlo, si tratamos de engañarnos, de decir, ya perdoné, pero cada vez que se vive la situación, renace ese sentimiento, esa molestia, ese dolor, no podemos decir entonces, y estar seguros de que ya perdonamos. El perdón se llega cuando se trabaja, es decir, se trata de reconciliarse con la persona y en vez de alejarse, trata e intenta acercarse. Esa es una forma de sanar. Si uno se aleja en vez de acercarse, está evadiendo. Entonces, ese sentimiento se tiene que trabajar, porque mientras más tiempo se tenga guardado, ese sentimiento está activo. No es un sentimiento pasivo, es activo. Es decir, se está alimentando con ciertos momentos de la vida de uno relacionados con esta situación que me provocó un mal en mí, que provocó una gran herida en mi ser y se va alimentando poco a poco. Y cuando se alimenta demasiado, nuestro cuerpo empieza a experimentar ciertas reacciones provocadas por ese sentimiento. Entonces, si perdonas poco, Dios te va a perdonar poco. Si perdonas completamente, Dios te va a perdonar completamente. Todo depende de ti. Tú vas a establecer la medida. También están los celos, que consiste en sufrir cuando una persona querida goza del cariño de otra gente. O también consiste en sufrir al saber que otra persona goza de más cariño que uno mismo. Entonces, los celos, ¿sí? Los celos tenemos que ver cuál es nuestra manera de actuar con las personas que queremos, ¿sí? Si yo estoy sufriendo porque esta persona goza del cariño de otra gente y no mía, si le está poniendo atención más a la otra gente que a mí, ¿sí? Los celos, ¿sí? Consiste en sufrir. Y hay gente que sufre mucho. Tenemos que preguntarnos si nosotros estamos sufriendo por los celos. O consiste también en sufrir al saber que otra persona goza de más cariño. Si en mi casa hay una persona, ¿sí?, que regularmente refleja o realiza acciones que muestran más cariño a la otra persona y yo no, ¿sí? Eso se le llama celos. Sufro porque no estoy recibiendo, ¿sí?, lo que la otra persona está recibiendo. La otra persona está recibiendo más cariño, más atención, se le da consideración, cualquier decisión importante se le toma en cuenta, se dan más detalles a esta persona en ciertos momentos de su vida. Si yo estoy sufriendo, eso significa entonces que tengo celos. Violencias. La violencia consiste en imponerse a la fuerza. Dios no quiere esto. Dios quiere que usemos la razón, ¿sí?, que reflexionemos, ¿sí?, que nos pongamos de una manera intermedia, ¿sí?, y veamos lo que estamos provocando, si es un bien o es un mal. Y el amor en nuestras relaciones a nivel familiar y social. Es decir, no solamente voy a estar ejerciendo o imponiendo a la fuerza a las personas de mi casa, también, ¿sí?, con las personas con las que me relaciono, con mis amistades, en mi área de trabajo.
Mediante el diálogo todo se puede solucionar. Es un hecho que el espíritu de violencia domina todas nuestras vidas. Patadas a los animales. ¿Quién no le ha dado una patada a un perro, a un gato? ¿Quién no le tira algún objeto? Eso es violencia. Quien corta una flor, lo tira al suelo, ¿sí? Es violencia. Dice, matar animalitos por puro gusto, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Una mariposa o un gusanito que está ahí en el campo, lo vemos y inmediatamente lo matamos, ¿sí? Es violencia. Por matar por puro gusto, gritar a los hijos. Hay que examinar ahí, reflexionar con qué intención estoy hablando o estoy utilizando una voz más alta o las palabras que estoy utilizando son palabras, sí, con ciertas groserías, palabras que acompañan en disminuir la autoestima a la persona. Si yo le digo es que eres un tonto, si yo digo que es que tú no sabes nada o tú no sirves para nada o tú, no sé, ¿no? Alguna frase que nosotros utilicemos es una forma de utilizar la violencia. Los regaños mutuos en el matrimonio, ¿sí? Que regularmente llega a darse, ¿sí? Entonces, eso también es violencia. Uno regaña al otro y el otro regaña al otro y así sucesivamente. Eso es violencia. No hablarse durante algún tiempo es violencia. Si nosotros nos enojamos con una persona, dejamos hablarle un día, 2 días, 3 días, 4 días, es violencia. Estamos violentando a la otra persona. ¿Sí? Por cualquier ofensa recibida, inmediatamente se piensa en la venganza. Por cualquier injusticia, se piensa en la forma violenta para eliminarla. Y al no poderla encontrar a causa de la represión que se espera, se opta por agacharse. Entonces nosotros tenemos que ir reflexionando en nuestra vida cuáles son las acciones, las conductas que vamos tomando. Si yo estoy ofendiendo, violentando a alguien, ¿sí? Y no me había dado cuenta, si yo utilizo, por ejemplo, palabras de venganza, si esta persona me dijo una grosería, pues yo le hago 2, no con palabras, yo lo voy a hacer, ¿no? Eso es otra forma de violentar. No te puedo decir las mismas palabras, pero sí te puedo ignorar, sí te puedo dejar de hablar, sí te puedo estar eh, regañándote cada rato, ¿no? Buscando formas de sacar mi ira, de desquitarme. Entonces, ese tipo de acciones nosotros tenemos que ir pues reflexionando en nuestra vida, ¿sí? Esto no es según la voluntad de Dios. Para eliminar la injusticia hay que usar métodos específicos y pacíficos que lleguen a la conciencia y que sean impregnados de amor. Ahí está la clave. Para eliminar la injusticia, ¿sí? Hay que usar métodos pacíficos, es decir, tratar de no alterarnos, de buscar estrategias que me lleven a causar la paz, que lleguen a la conciencia y que sobre todo sean impregnados de amor. Un amor, hablar con cariño, impregnar actuar por amor, paciencia, tratar de comprender, tratar de ser dócil, de escuchar, de guardar silencio cuando la otra persona está hablando. El hueso lo dejó ¿Sí? chiquito. Aunque trate de alterarme, sí, tratar. Si la otra persona ya está molesta, empieza a decir palabras groseras, levantar la voz, empieza a culpar, empieza a violentar
verbalmente con irse directamente a la persona, ahí uno tiene entonces que actuar de manera pacífica, no contestar de la misma manera, no gritar, no utilizar las mismas palabras que la otra persona, sino que tengo que usar métodos impregnados de amor, es decir, ¿sí? Ver a Cristo en la otra persona. El amor vencerá. Este es el grito que nos viene de la Biblia, la palabra nueva que nos dice Dios. Con el amor todo se puede. Con el amor. No es fácil, sí, es algo que se tiene que seguir trabajando, pero ahí están como testigos, pues los santos y las santas, ¿sí? Que sufrieron, ¿sí? Que a pesar de tanta malicia contra ellos, a pesar de que fueron, pues sí, fueron violentados verbalmente, físicamente, ¿sí? Con el amor. Ellos trataron de dar gracias a Dios, de no dejarse llevar por los impulsos, sino que trajeron en su mente, en su presencia, a Dios. Inmediatamente empezaron a alabar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender de ellos, tenemos que aprender de la palabra de Dios y modificar nuestra forma de actuar con las demás, especialmente, ¿sí? Cuando estamos molestos, estamos enojados, enfurecidos. Y bueno, los furores consiste en perder el control de sí mismo, no saberse controlar por cualquier cosa que nos disgusta, echar gritos, regañar, ¿sí? Y yo he tenido, incluso no hasta ahí, yo no quedo exenta, hay momentos, quizá en mi vida he tenido momentos en el cual inmediatamente perdí el control de mí misma cuando algo no me gustaba. Así nos puede pasar a nosotros, ¿no? Nadie está exento. Algo que no me gusta, cómo estén haciendo las cosas como a mí me gusta, pierdo rápidamente el control, ¿sí? Y empiezo entonces a echar gritos, a regañar, empiezo a tirar las cosas, ¿sí? Me enfurezco fácilmente. ¿Cuál es nuestra actitud cuando pasa eso en nuestra vida cotidiana? ¿De qué manera estoy reaccionando? ¿Me enfurezco, pierdo el control de mí mismo? ¿O trato, sí, de usar métodos pacíficos? La ambiciones, querer ser el primero. ¿Cuántas veces somos tentados en toda área de nuestra vida? Querer ser el primero que participa, el primero en que le dan la razón, la primera persona que se tiene que tomar en cuenta, es la primera persona en esto, la primera persona en... ¿Cuántas veces queremos ser, sí, el primero? ¿Cuántas veces queremos ser el que manda, el que lleva la batuta, el que ponga, el que sea autoritario? Nosotros tenemos que ir identificando, ¿sí? Si queremos tener prestigio, ¿sí? Si queremos ser personas, ¿sí? Catalogados como los primeros que busca en los cargos el honor más alto. ¿Con qué finalidad estoy dando mi aportación? Estoy buscando entonces tener un reconocimiento, que me señalen y me digan, tú eres el primero, tú y tú y tú, ¿sí? El que tiene más, tenga más poder de mandar, más poder de dirigir, más poder y más poder. Nos puede pasar eso a veces incluso en la evangelización. Yo quiero hablar, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Yo. Sí, la ambición de siempre, yo logré más, no sé, convertir a más personas, yo logro tener más esto, yo logro tener esto y otro. Entonces hay que tener cuidado con la ambición, ¿sí?
a un cierto punto existe el peligro de preocuparse solo por sí mismo, olvidándose completamente de Dios y su voluntad. Entonces, estos puntos tenemos que ir reflexionando. No podemos dirigir la ambición solamente en de, ay, quiero tener mucho dinero. No, no podemos centralizar el furor solamente cuando se tiran las cosas, ¿no? Tenemos que ir examinando paso a paso cómo estamos actuando, cómo está siendo la relación con las demás, cómo es la relación principalmente con mi familia, que considero que es uno de los retos más grandes que tenemos como cristianos. El favorecer la relación en familia de una manera sana. Las divisiones representan la señal más evidente del pecado. Donde hay pecado, hay egoísmo. Cada uno se preocupa por sí mismo. No importa el bien de los demás, ni de su manera de pensar. Por eso se llega a la división. El hombre que se aparta de Dios no puede estar unido al hermano, lejos de Dios y lejos del hermano. El que está cerca de Dios está cerca del hermano. El caso de la Torre de Babel nos enseña mucho al respecto, faltando un verdadero interés por el hermano, basado en el amor y que se manifiesta en la comprensión y el diálogo, se llega a la separación. Las divisiones. También hay divisiones en nuestro hogar. Sí, a nadie le importa lo que haga el papá, lo que haga la mamá, lo que hacen los hijos, las hijas. Sí, las divisiones en el trabajo, las divisiones incluso en el servicio que estamos dando, ¿sí? A veces se llega a ver claramente las divisiones que se pueden reflejar en los diferentes movimientos dentro de la iglesia, que eso también ya se veía desde el tiempo de Jesús, ¿no? Donde va diciendo uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Acaso Cristo está dividido? Pues no. Entonces, nosotros que tenemos que ir identificando cuál es la posición que vamos tomando en nuestra vida cotidiana. El sectarismo, esta división se puede realizar también a nivel de grupo, un grupo en contra de otro, ¿sí? Esto es sectarismo. Por motivos de ideas o intereses, en lugar de usar la comprensión y ver en qué se puede elaborar, se forman grupos cerrados, unos en contra del otro. Esto vale en cualquier campo, pero especialmente en campo religioso. Cristo fundó una sola iglesia, pero pronto comenzaron las divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Las sectas están dando al mundo un triste espectáculo de continuas divisiones. Nosotros tenemos que ir cuidando. Cada grupo religioso tiene que ir de la mano, acompañado, ¿sí?, del otro. No se tiene que cerrar. Nosotros como apóstoles no nos tenemos que cerrar, ¿sí?, al aprendizaje en otros grupos. Podemos escucharlos, compartir nuestra experiencia y que ellos nos compartan nuestra experiencia. Es un signo de fraternidad. Pero si cada quien, uno elige, se cierra, puede estar provocando entonces sectarismo. Desavenencias. Si uno está con Dios, para todo encuentra solución. Si uno vive en pecado, por cualquier motivo, se suscitan problemas y también desacuerdos. Cuando uno está en paz con Dios, transmite paz. Cuando uno no está en paz con Dios, crea continuamente problemas. Y es lo que nosotros tenemos que ir examinando de la misma manera en nuestra vida cotidiana. Hagamos ese experimento, ¿no? Incluso con nuestra propia familia.
yo como persona, ¿qué transmito? ¿Transmito confianza? ¿Transmito paz? ¿O me ven y ya es signo de problemas? Tenemos que ir examinando. Siguiente punto. Envidias. En lugar de gozar al ver que los hermanos se sienten felices, el envidioso sufre y se pone triste. Quisiera ser el único en ser feliz. La envidia. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Somos felices cuando los demás son felices o nos ponemos tristes cuando alguien es feliz? Otro punto es las borracheras. Beber demasiado hasta perder el control de sí mismo, ¿sí? Tomar una cerveza, tomar 2 cervezas, no es pecado. Sin embargo, si uno toma una cerveza y que sabe que a partir de 1 van 2, van 3, van 4 y se pierde, ¿sí? La voluntad y la única finalidad es emborracharse, entonces se vuelve, ¿sí? Pecado. ¿Por qué? Porque está dañando a su propio cuerpo. Si tomas 1, toma 2, no es ningún pecado, ¿sí? Aunque hay gente que se escandaliza, pero porque desconoce. Nuestra sociedad está dañada por los vicios y uno de ellos es el vicio del alcohol. Si uno toma con 1 y pierde el control, es mejor que no tome. Si uno toma y no pasó nada y tiene entonces voluntad de decir hasta aquí, no es pecado. Pero si uno no tiene voluntad, entonces sí, puede llegar a alterarse, puede empezar a gritar, a ofender, puede llegar a ocasionar daño a las personas físicamente, ¿sí? El que se siente uno fuerte, atraído por el alcohol, se considera como un enfermo, tiene que aprender a cuidarse para que no empeore su situación. Lo que es bueno para uno, para otro puede ser nocivo, ¿sí? Para uno, fumar un cigarro es normal, no pasa nada. Para otro, el el fumarse un cigarrillo puede acabar en 3 o hasta en 5 cajetillas. Entonces, hay que tener cuidado. Orgías. Consiste en comer mucho, dedicarse a los placeres que vienen de la comida. No comer para vivir, sino vivir para comer. Muchas veces estas comidas son acompañadas por desmanes y desórdenes sexuales, por pleitos, etc. Sí, hay que cuidar también. Sí, todo tiene que modularse. Otras cosas parecidas. Aquí San Pablo no nos presenta una lista completa de los pecados. Se pueden examinar los 10 mandamientos de la ley de Dios y los preceptos de la iglesia para ver qué falta, para poder hacer un examen de conciencia más completo. Además, es oportuno poner por escrito los pecados cometidos para no olvidar nada al momento de confesarse. Cuando uno va a confesarse, incluso hasta los padres lo comentan, ¿no? Cuando dan un tema sobre la reconciliación. Uno de los padres comentaban, regularmente la gente está confesando los mismos pecados y no hace lo posible, ¿sí? El esfuerzo por no volver a cometerlas. A veces se mencionan cosas que no son pecado. Imagínense, entonces hemos hablado de varios puntos que San Pablo menciona y no son todas. Entonces nosotros tenemos no solamente que tener en cuenta
lo malo que hemos hecho en esos momentos, sino también los que se han realizado atrás. Por ejemplo, ¿no? Le tengo coraje a cierta persona, me desquito de tal forma, trato de vengarme de esta manera, trato de, o pisoteo la autoestima de cierta persona al dialogar, ¿sí? Quiero ser el único, me dan celos con mi hermano, con mi hermana, con mi pareja, ¿sí? Eh, Tomo alcohol y quiero más y quiero más y más, o deseo, ¿no? Cosas malas, solo quiero placer, etcétera. Entonces, eh, pues hay que hacer un buen examen de conciencia, no solamente decir lo que estamos en ese momento realizando, o lo que hicimos ayer o antier. El examen de conciencia consiste en tener en primer lugar a Dios, la relación que tengo conmigo mismo y con los demás, y la manera en que yo estoy interactuando con las demás personas. Entonces, Dios espera, ¿sí?, que regresemos hacia Él, ¿sí? Él nos espera con los brazos abiertos para perdonar nuestros pecados. Él quiere mi salvación, ¿sí? El remordimiento, la tristeza, la infelicidad que siento en mi corazón son la voz de Dios que me busca y me quiere para sí. Es inútil seguir escondiéndome. Tengo que regresar al redil. Lucas capítulo 15, versículo 1 al 32. ¿Sí? Dios es el Padre, yo soy el Hijo pródigo. ¿Sí? Pensando en encontrar la felicidad lejos de Dios, me lancé a la perdición. Teniendo dinero y salud, muchos se me acercan. Al acabar con todo, me abandonan. El demonio es así. Nos quiere perder. Es un envidioso. Necesitamos tener la confianza del Hijo pródigo. Regresaré a mi Padre. Es mejor ser un mozo en la casa de mi Padre que un trabajador en una casa ajena donde todos me desprecian. Fuertes palabras, ¿sí? Realmente una persona que llega a tocar fondo puede decir plenamente estas palabras. Regresaré a mi Padre, ¿sí? Es mejor ser un mozo en la casa de mi Padre que un trabajador en una casa ajena donde todos me desprecian. Imagínense mucha gente ciega, con una mentalidad cerrada, ¿sí?, donde Dios es ausente. Nosotros podemos acercarlo, pero podemos acercarlo también en nuestra forma de vivir, no solamente de palabras. Una persona que ha tocado fondo, que se ha dado cuenta que lejos de Dios no hay paz, no hay felicidad, no hay sinceridad, no hay fidelidad. Es una persona entonces que intenta regresar, ¿sí?, haciendo el bien. Una persona que regresa a Dios realmente encuentra el verdadero perdón, la paz, la tranquilidad y la fortaleza para seguir trabajando por el reino de Dios. Antes de que pida perdón al papá, ya no lo tiene en sus brazos y lo está cubriendo de besos. Y empieza la fiesta. Solo el hermano, sí, cumplidor, representa una nota triste en todo el festín. Es el problema de los fariseos orgullosos y satisfechos. Lo importante es estar seguros de que Dios no piensa como ellos y que está siempre dispuesto a perdonar y a darnos una nueva oportunidad para demostrarle nuestro amor y nuestra fidelidad. Lo mismo puede pasar, ¿sí?, con un catequista estricto y amargado, una madre acostumbrada a un cristianismo pesimista,
considerándose santos. No les gusta que Dios no tenga para ellos un lugar especial. ¿Para qué sirve portarse bien? Si Dios perdona también al pecador y éste se va a sentar conmigo. Qué bueno que Dios no piensa como ellos. He escuchado a gente que dice, de todos modos Dios perdona. Dios es misericordioso. Como tengo tiempo, puedo seguir, ¿sí? Viviendo en el mundo. Y el día que yo quiera regresar, Dios me va a perdonar. Muchos se van con esa idea, ¿sí? De que Dios me va a perdonar. Hay gente que va a la iglesia, va a misa, pero no comulga, ¿sí? Vive en pecado, ¿sí? Y ya está este conformismo que no busca el sacramento del matrimonio, no busca la reconciliación. Se queda estancado ahí mismo. Y se va a unar con la finca de que, Dios me va a perdonar. Nosotros tenemos que tener un profundo arrepentimiento. Decían por ahí, no recuerdo quién mencionaba lo siguiente, donde decía que el arrepentimiento nos tiene que hacer que todo lo que hemos realizado, todos los pecados que hemos realizado, tiene que hacernos sentir dolor. El pecado tiene que hacernos sentir dolor. Y es así cuando nosotros mostramos nuestro profundo arrepentimiento. Si no tenemos dolor, es probable, ¿sí?, que entonces estemos tan mecanizados que digamos las cosas y no intentemos cambiar. Pero cuando hacemos algo, nos causa dolor, tristeza y hasta lágrimas por haber pecado, entonces sí podemos dar a conocer y por hecho que estamos completamente arrepentidos de esas acciones. El Salmo 51 es un salmo el cual habla precisamente del arrepentimiento. Algunos, por ejemplo, el críptico de la confesión, ahí viene esta oración, esta parte del Salmo 51 con nuestro arrepentimiento, donde dice, piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado. Y hay que estar, sí, confiadamente de que Dios ha perdonado nuestros pecados. No volverlos a recordar, ¿sí?, sino dejarlos por la paz, enterrados, porque Dios ya borró ese pecado. Ya no tenemos que seguir casándonos con ese pecado, porque entonces, si nosotros recordamos ese pecado, quiere decir entonces que nosotros mismos no nos hemos perdonado. Si Dios nos ha perdonado, ¿por qué no nosotros perdonarnos? El Señor me ama, quiere mi salvación. Señor, borra mis faltas. Así, el rey David empieza este salmo que compuso después del pecado de adulterio con Betsabé. Para quedarse con ella, llegó a provocar la muerte de su esposo Urías. Al escuchar el reproche del profeta Natán, el rey David se dio cuenta de su maldad y se arrepintió. Entonces nosotros tenemos que tener un profundo arrepentimiento. Ese arrepentimiento nos va a llevar a que esa acción que nosotros mismos hemos realizado nos duela. Reconocernos como pecadores. Pues mi pecado bien lo conozco. Mi falta no se aparta de mi mente. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Por eso, en tu sentencia, tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. ¿Sí? Es decir, no vamos a tratar de justificar nuestras acciones. Vamos a reconocer
que realmente lo que se hizo estuvo mal. Es la base para que Dios nos perdone. El que está convencido que uno quede de que no tiene pecados, no será perdonado. Cada uno tiene que reconocer con mucha humildad sus pecados. Si uno dice, es que no es mi pecado, yo no pequé, esta persona sí pecó, pero yo participé. Si yo no lo reconozco, si yo no reconozco mi error, entonces, sí, Dios no me va a perdonar, porque yo no estoy reconociendo mi error, haciendo un atento examen de conciencia. Cada pecado es una ofensa hacia Dios, que nos creó y nos indicó el camino a seguir. Al cometer pecado, uno ofende a Dios. Por eso, si Dios nos condena, tiene toda la razón. Entonces nosotros durante el día tenemos que examinar incluso en las pequeñas cosas. Incluso si yo llegué a golpear a un animal, lo pateé, ¿sí? O le decía incluso la muerte, ¿no? Tal vez un perro me quería morder y va cruzando la calle y uno piensa, ojalá y pase un carro y lo atropelle y se muera. Pues yo ya estoy pecando, ¿sí? Contra Dios. Estoy deseando el mal a alguien, a un animal. Hay que tener confianza en el poder de Dios, que Él nos perdona. Nos dice, rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré blanco, cual la nieve. Dios me ama y tiene el poder de purificarme. Si nosotros, a pesar de que nos confesamos, seguimos teniendo en la mente que Dios no me va a perdonar, Dios no me ha perdonado, ¿sí? Es signo de que entonces no estoy poniendo y depositando mi fe en Él, ¿sí? Que no estoy confiando en su poder. Nosotros, el pecado así sea más grande, tenemos que tener la firme confianza de que su amor es tan grande y por ende me purifica de mis pecados. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste. Es la señal para ver si estamos perdonados. Cuando uno se confiesa, cuando se arrepiente, cuando te duele lo que hiciste y recibes la absolución de tus pecados, cuánta paz Dios nos da, cuánta paz nos favorece, ¿sí? Y cuando sintamos paz es signo de que Dios nos ha perdonado. Incluso hasta lágrimas de alegría pueden reflejarse porque sentimos la paz y la tranquilidad que Dios nos da. Aparta tu semblante de mis faltas. Borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme, pon en mí. Esta oración, ¿sí? Muestra, ¿sí? El deseo de tener un corazón nuevo. Es decir, de experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Transformar, ¿sí? Nuestra vida a partir de la gracia de Dios. ¿Sí? No solamente eso, ¿sí? Sino también quita las malas costumbres, ¿sí? No solo las costumbres del pueblo, también la costumbre familiar, costumbre que se tiene en casa, ¿sí? Borra los recuerdos, esos recuerdos que atormentan nuestra existencia, ¿sí? Sana las heridas causadas por los pecados, como los traumas, los malos tratos en casa, malos tratos con los jefes, malos tratos en el pueblo, ¿sí? Las ansiedades. Dios sana, libera todo tipo de ansiedades, de inseguridad, hasta las enfermedades físicas que pueden derivarse de una vida de pecado. Imagínense cuánto Dios llega a proporcionarnos cuando nosotros deseamos
que nos conceda un corazón puro cuando deseamos tener el perdón absoluto de nuestros pecados. Dios perdona los pecados y borra las consecuencias. Ese es el gran poder de Dios. Quizá un pecado que yo estuve realizando por mucho tiempo, Dios me ha sanado, por ende me ha liberado quizá de ciertos nervios, de ciertas enfermedades, forma de ser. Lo malo es que muchas veces nosotros no lo sabemos o no confiamos en ese poder. Por eso arriesgamos con quedarnos siempre con la misma situación como estancados, sin una clara manifestación del poder de Dios en nosotros. Miren lo importante que es examinar, hacer un verdadero y profundo examen de conciencia. Todo lo que nos puede favorecer cuando hacemos un verdadero examen de conciencia. Deseo de comunicar a otras la propia experiencia de salvación. Indicaré el camino a los desviados, a ti se volverán los descarriados. La misma paz, la tranquilidad y las bendiciones y la gracia que tenemos por parte de Dios al perdonar nuestros pecados, ¿sí? Tenemos ese deseo, ¿sí?, de que alguien más lo experimente, lo viva, ¿sí? Y esta es otra señal para ver si uno experimentó la salvación. La alegría que uno siente lo impulsa a comunicar a otros la salvación. Ese es el testigo del poder de Dios que va actuando. El deseo de alabar a Dios. De la muerte presérvame, Señor, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Entonces, la alegría se vuelve, ¿sí?, se transforma en oración de alabanza. Lo que importa es experimentar la salvación. Después de todo, se te hace feliz. Entonces, imagínense una nueva vida al realizar un profundo arrepentimiento, ¿sí? Tenemos el deseo de compartirlo con los demás, el deseo de alabar a Dios, el deseo de entregarse a Dios. Y nos dice el Salmo, un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Un corazón contrito te presento, no desdeñes un alma destrozada. Cuando uno experimenta la salvación, siente ese deseo de entregarse a Dios. ¿Qué le voy a dar por todos los beneficios que ha derramado en mí? ¿Solamente pagar una manda? ¿Una vela? No, porque Dios no quiere materiales, ¿sí? Dios quiere tu corazón, mi corazón, un corazón verdaderamente arrepentido. Eso sí, le agrada a Dios. Hay gente que hace mandas, sacrificios, promesas y demás. Pero no, Dios no quiere eso. Lo que sí realmente le agrada a Dios es que realmente, sí, le entreguemos nuestro corazón, ¿sí? Entonces lo que sigue no fue escrito por el rey David, señor después del destierro y reconstruirse el templo de Jerusalén con las murallas de la ciudad. Bueno, ahí viene una oración, ¿sí? Después de haber tomado conciencia de tu actuación como pecador, es necesario que empieces a orar personalmente, en lo íntimo de tu corazón, pidiendo perdón a Dios por tus pecados, para que te resulte mejor, es oportuno que expreses por escrito tus pensamientos, reconociendo a Jesús como el único Salvador de tu vida. Y ahí hay un ejemplo de cómo podría ser nuestra oración. Y bueno, tenemos el sacramento de la reconciliación. Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación en Juan 20:22, Mateo 18:18. Sí, confesarse bien lo que debemos de hacer
e ir bien dispuestos al sacramento. Para esto necesita hacer un examen de conciencia que consiste en reconocer todos los pecados que tenemos y tenemos que pedir perdón por cada una de ellas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer examen de conciencia cada vez que pues vayamos a confesarnos. Incluso si en la tarde uno quiere confesarse, puede hacer su examen de conciencia en la mañana, ¿no? Darse unos minutos de decir, a ver, qué es lo que hice. Muchas veces no se tiene una base de cómo guiarse, ¿no? En Apóstoles de la Palabra, pues sabemos que está el críptico de la confesión. Ahí están los 10 mandamientos, ¿sí? En esos 10 mandamientos vienen ejemplos. ¿Cuántas veces los has utilizado? Bueno, ahí en la casa del apóstol, pues están esos crípticos. Nosotros tenemos que ayudar, ¿sí? Realmente se siente una paz y una tranquilidad cuando uno se confiesa. Así sea, el pecado, podemos decirle, con menos peso, pero cuando estamos arrepentidos, incluso por quitarle el dulce al niño o por robar un dulce, incluso cuando vamos a pedir perdón por ello, Dios manifiesta su amor, ¿sí? Y nos da, ¿sí? Nos absuelve de nuestros pecados. Por eso es importante que nosotros aprendamos a hacer un buen examen de conciencia, ¿sí? El críptico, ¿sí? El críptico lo pueden adquirir, estudienlo, enseñemos a otros a utilizarlo, a aprovechar los domingos cuando se confiesa, pedir al Padre o, o desde afuera, ¿no? Si el Padre no quiere, bueno, desde afuera, preguntar a ver quién se va a confesar, hay confesiones, te voy a ayudar a hacer un buen examen de conciencia, porque eso es lo que invita cuando uno vive la experiencia de Dios, quiere que otros también lo vivan. Entonces nosotros tenemos que empezar, sí, a experimentarlo y ayudar a los demás. Entonces, si no sabemos los 10 mandamientos, podemos ir reflexionando. A ver, por ejemplo, desde que conocí el críptico de Apóstoles de la Palabra, para confesarme y hacer un buen examen de conciencia, bueno, pues yo que ya me aprendí los 10 mandamientos, pues sí, irme examinando. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces no he orado o he quitado a Dios de, de estas decisiones, etcétera? Entonces uno puede ir examinando y la verdad es que pues ya vimos los grandes beneficios que podemos obtener gracias a un profundo y verdadero arrepentimiento. Y bueno, pues esto es lo que Dios nos invita, a ir transformando nuestra vida a partir de su palabra, ¿sí? De seguir perseverando en ella y dando testimonio firme y valiente, ¿sí? De lo que Él nos proporciona. Entonces, pues bueno, pues ya con este tema, podemos ir haciendo ahora sí mucho mejor nuestro examen de conciencia. Si se les olvida, vayan anotándolo ustedes durante el día, hagan examen de conciencia. Si se les viene algo que se les había olvidado, que hicieron hace un mes, hace un año, hace 5, 20, 30 años, hay que anotarlo, porque eso nos va a ayudar a que nuestra confesión sea más completa, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos bueno, los que pues ya se confesaron, pues a la próxima vez, pues tratar de ponerlo en práctica. Y los que aún no se han confesado, pues bueno, esto ayudó a hacer un examen de conciencia. Pueden acercarse al sacramento de la reconciliación en estos días, aprovechando que pues estamos en Adviento. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Adelante.
no sé, pueden dar algún comentario de cómo les pareció el tema, qué les hizo reflexionar, algo que quieran compartir de sus experiencias, al tener un profundo arrepentimiento. Claro, ya no va a decir los pecados, pero sí la experiencia que vivió en el momento. A ver si alguien quiere compartir, adelante. Hermano Chuy, ¿quiere comentar algo? Sí, claro. Miren, en una ocasión, no hace mucho, pues con respecto a la confesión, yo fui a confesarme, pero llegué como de carrera porque traía la intención bien fuerte de confesarme, no sé por qué. Como andaba enfermito, tenía hace como unos 4 meses, 5 meses, me sentía enfermo, llegaba a pensar que me iba a morir y sentía prisa por confesarme, entonces me fui rápido al templo y pues en el camino iba reflexionando mis faltas, ¿verdad? Y cuando llegué a la sacristía, el padre se estaba cambiando ya para empezar la misa, pero no el padre que está aquí normalmente, sino era uno que había venido de visita. Fue invitado pues para decir esa misa. Y ya le dije yo, buenas tardes, padre, oiga, ¿me podría confesar? No traigo muchos pecados, nomás uno, pero ese pues me anda pesando, ¿verdad? Me trae ladeado. Sí, ¿cómo no? Dijo, más rapidito porque va a empezar la misa. Sí, padre. Y yo, créanme que yo sí sentía como que me iba a morir. Entonces tenía miedo. Por eso quería la confesión pronto. Y sí me hizo el favor el padre, me confesó en ese momento ahí en sacristía. Hice el acto de contrición y ya le dije pues lo que me andaba pesando. Me dijo, ¿es todo? Le dije, sí. Cuando me impuso las manos para decir, Dios te perdona, sentí como que bajó algo del cielo sobre mí, que me purificó. No sé explicar qué fue, pero una cosa tan bonita que me vino el llanto, porque me di cuenta que Dios, el Espíritu Santo, bajó sobre mí y me perdonó, me limpió. Me sentí livianito, me sentí perdonado, me sentí amado. Una cosa tan linda que no puedo describir, pero para mí fue el perdón de Dios, pues. Una cosa bien bonita, lloré y el Padre me dijo, el Espíritu Santo bajó sobre ti, se notó re bien. Ánimo, ánimo, hijo mío, dice, ánimo, ahorita te acercas a la misa y luego a la comunión. Y ya él se fue rápido y yo pues me quedé un poco a secarme mis ojos, pero eso no me había pasado nunca. Y fue una cosa tan hermosa. Pues eso es lo que les quiero pues comentar, ¿verdad? Que no me había pasado. Ese es mi comentario, pues. Muchas gracias, hermano Jesús. Pues sí, ciertamente, teniendo el perdón de Dios, pues sana, ¿no? Las inseguridades que van, se van amontonando en nosotros por causa de nuestros pecados, pues al obtener el perdón de Dios, pues nos libera de las muchas inseguridades y enfermedades físicas, espirituales, incluso también emocionales. Pero bueno, son experiencias que nos invita a seguir mejorando nuestra vida. Pues muy bien, muchas gracias, hermano. Pues bueno, vamos ya finalizando, eh, ya en un momento más adelante, en un momento de convivencia, podemos compartir también las experiencias que vamos teniendo
para que nos vaya alentando, nos vaya dando fortaleza, valentía y sobre todo esa alegría que realmente nos ocasiona el estar en reconciliación con Dios. Pues oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del En el nombre del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor Jesús, te damos gracias por tu amor tan grande, tan infinito en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por este sacramento que nos une nuevamente a ti, pese a nuestras debilidades y nuestras carencias y nuestras faltas. Te pedimos que nos ilumines y que al acercarnos a ti para tener el perdón de nuestros pecados, sintamos un verdadero y profundo arrepentimiento por cada una de nuestras faltas. Te pedimos por cada uno de los hermanos y hermanas que no pudieron estar, para que ellos en algún momento puedan también vivir esta experiencia y compartirlo con los que más lo necesitan. Recemos nuestro cansancio físico y emocional, nuestro trabajo, para que con alegría podamos, Señor, descansar y el día siguiente seguir permitiéndonos alabarte y glorificarte por medio de nuestro trabajo. Que así sea. Así sí. Dulce Madre, Amén. no te alejes. Dale. Tú viste de Madre, no nosotros una parte. Ven Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado, sin original, pecado concebida. Pues muy bien, hermano, muchas gracias por estar presente. Pues mañana nos vemos. Mañana el miércoles nos toca formación, entonces hay que echarle ganas, con mucha alegría, estar puntuales. Espero que esté la hermana, ¿cómo se llama? Mari, a ver si puede estar la hermana Mari ahí. Y bueno, pues hay que recordarles también a los demás, por si pueden asistir. Y bueno, pues les deseo una linda noche, descansen, Dios los bendiga, cuídense mucho, protéjense del frío y nos vemos. Hasta luego, Buenas hermanos, noches. que Dios los descansen. bendiga. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, que descansen.